Padre Santo y Padre Bueno, te bendecimos, Señor, porque en esta mañana tú nos permites estar en tu santo templo para estudiar tu palabra en tu escuela bíblica. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido llegar a esta hora. Gracias, Señor, por los hermanos que vienen de camino y por aquellos que no podrán estar con nosotros. Bendícelos donde quiera que se encuentren. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Saludamos al hermano. Bueno, vamos en lo que el hermano Abraham se nos acomoda, que él estuvo malito y ustedes lo saben, estuvo en el hospital, pasó un susto, buena gente. Sí, pero gracias al Señor, como él dice, el Señor lo sostuvo. Así que estamos, bueno, vamos a empezar, seguimos en la segunda unidad. Déjame yo ponerme mi timer aquí. Tenemos 45 minutos. Segunda unidad, llamados para alabar a Dios. La lección en esta mañana se titula El Señor es justo. La vamos a estar estudiando el Salmo 9, y el texto de oro es: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El objetivo de la lección esta mañana es resaltar la importancia de la justicia de Dios, Dios como juez. También declarar que Dios se opone a la opresión de los débiles y vulnerables. Y presentar el juicio de Dios como un proceso que se va dando en el tiempo y en el espacio. No es un día, no es un evento puntual de un día, sino que el juicio de Dios es algo que va ocurriendo. Como vamos a estudiar los salmos, vamos a ver de dónde viene la palabra salmo. La palabra salmo viene del griego salmoi, que es el término griego. Significa canción, canciones sagradas. Se deriva de una raíz que denota toque o rasguido, como el que se da a un instrumento de cuerdas. Ahora bien, ¿por qué en griego? Pues porque cuando se tradujo la Biblia, que la tradujo San Jerónimo al vulgo, al lenguaje del pueblo, que es el latín, en el año 400 o 500 después de Cristo, pues él tradujo de la Septuaginta, una versión griega que usaban los hebreos, que habían mandado a traducir al griego los escritos hebreos. Por lo tanto, esa versión de los 70, se llama de los 70 porque supuestamente fueron 70 sabios griegos que tradujeron del hebreo al griego. Por lo tanto, la escritura en ese momento, el tiempo de Cristo, usaban la versión de los 70 en griego. Y así que salmoi es el término griego, pero en hebreo es los tehilim. Quiere decir alabanzas o canciones de alabanza. Por eso que decimos que el libro de los Salmos es el himnario de los hebreos, y todos esos poemas tienen música de una forma ligera, voces graves, voces agudas, como dice en cada una de las introducciones de esos términos. Este salterio encontramos varias formas de salmo. El primero es un salmo, hay salmos de alabanza, donde todo el salmo es dándole gracias a Dios y alabando por sus portentosos actos de salvación. Hay otros salmos que son de lamentación. Son salmos de lamentación, de lamentar, de llorar, de pedir auxilio por la intervención. Así que hay salmos de alabanza, salmos de lamentación y por último, salmos de acción de gracia. El que vamos a estudiar en esta mañana, que es el Salmo 9, es un salmo de acción
de gracia. Así que Salmoi o Tehilim, salmo, este es el himnario hebreo. Hoy vamos a estudiar un salmo de acción de gracia. El salmista da gracias a Dios porque Dios lo libró de sus enemigos, aunque no especifica cuando usted termina de leer el Salmo 9, quiénes son los enemigos. Claro, asumimos que son los pueblos circundantes, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a estudiar, dice que la clase era el Salmo 9, verso 1 al 12, pero siempre le vamos a estirar un poquito y le vamos a añadir alguno que otro verso. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente, ¿en qué texto? ¿En qué idioma? En hebreo, ¿verdad? Que es el idioma de este pueblo, de los israelitas. Pero a esa versión se llama la versión Septuaginta, o la versión de los 70. 70 eruditos hicieron y tradujeron al griego. ¿Por qué al griego? Porque fue en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, uno de los grandes emperadores quiso, de los que habían, cuando se divide el imperio griego de Alejandro el Grande, el Magno, la porción que le tocó al que mandaba en toda esa área de Judea, Egipto, etcétera, mandó a que toda la literatura se tradujera al griego. Y toda la literatura, entre ellos estaban las Biblias y los escritos hebreos. En esa versión original de los 70, el Salmo 9 y el 10 forman una sola obra, una sola canción, como diríamos, un solo poema. Y esto explica que hay una diferencia en la numeración de los salmos. Cuando usted va a una Biblia de los hermanos católicos, va a encontrar una numeración distinta a la protestante evangélica. ¿Por qué? Porque las Biblias católicas, la mayoría pues se basaron en esa versión de los 70 o Septuaginta, que fue traducida al latín, que era el idioma del pueblo, del vulgo. Por eso se llama Vulgata latina, que la tradujo San Jerónimo en el año 400 y pico, casi 500. Así que esas dos versiones, pues entonces, como el Salmo 9 y 10 es uno, pues entonces cuando los evangélicos empezaron, o otras versiones, a traducir directamente del texto hebreo utilizado por los hebreos, utilizado por los israelitas, que es otro canon, pues encontraron que los hebreos separan estos dos salmos. Entonces, ¿qué hicieron? Este salmo, desde el 9 del 1 al 20 y el 10 del 1 al 18, es un poema acróstico. Y todo el mundo sabe que un poema acróstico es que empieza, en este caso, el alfabeto hebreo. Cada oración va a empezar con una letra de ese alfabeto. Así que la Biblia latina, la Vulgata y la griega, que es la Septuaginta, consideran esto uno solo. Y en el Salmo 9 habla de los vecinos corruptos, que hay muchos, ¿verdad? Pero el Salmo 10 habla de los israelitas corruptos. O sea, que los hay afuera y adentro. O sea, que aquí no se quedó nadie fuera. Como los 70 unificaron el Salmo 9 y 10, a partir de ahí para adelante, hasta el Salmo 147, tenemos una doble numeración. Y a veces cuando usted coge, por ejemplo, una versión, Dios habla hoy, o versiones católicas, va a encontrar que los salmos tienen dos números. Digamos, dice Salmo 10, Salmo 11, o 9, 10, tú no sabes en qué salmo está. Pero es por eso. La más alta corresponde al texto hebreo y la más bajita, la que está entre paréntesis, a la versión griega de los 70. Por ejemplo, esta TLA es traducción en lenguaje actual. Cuando usted va a las páginas va a encontrar que dice Salmo 11.1, que
que ese es el original. Pero entonces va a encontrar Salmo 10. Entonces uno dice, adiós cara, Dios lo controla. Si vamos a Dios habla hoy, lo mismo, Salmo 11, Salmo 10. Porque en uno tiene un número más alto y uno un número más bajito, por lo que dijimos anteriormente. El alto corresponde al número exacto hebreo. El otro es en donde, o sea, vamos a poner estos términos, en griego o en la Vulgata van a haber menos salmos, van a faltar salmos. ¿Por qué? Porque se unieron el 9 y el 10. En la Biblia de nosotros tenemos 150 salmos. De esta forma, en la otra va a haber 149. Pero bueno, nada, eso para que tengan una idea y cuando hay un hermano católico que les ofrezca esta, ustedes les puedan explicar por qué. Y es cuestión de los que nos precedieron y se hizo esta distinción. Así que por eso es que entonces en Dios habla hoy, que muchos de nosotros la utilizamos, y hay un Dios habla hoy con deuterocanónicos, pues entonces ahí tiene Salmo 10, digo Salmo 11 o Salmo 10. 11 griego, 10 de la Vulgata latina, digo 11 hebreo. Pero vamos a dejar los numeritos y vamos a la escritura. Vamos a estudiar del 9, del 11 en adelante. Estos cánticos, el 9 y el 10, corresponden a unas quejas de que Dios parece estar en silencio, mientras la maldad está rampante. Y eso es lo que nosotros vemos todos los días, que la maldad está como que sin control, descontrolada y de mal en peor, ¿verdad? En la primera parte, que es el Salmo 9, ¿verdad? Del 1 al 12 es la alabanza y del 13 al 20 oración. Así que entonces con todo y el problema del juicio de Dios, cómo el cristiano, el hombre de fe, la mujer de fe, va a atacar, vamos a decir, a enfrentar esta situación con alabanza y con oración. No es peleando con el enemigo, porque nosotros, el Señor peleará por nosotros, ¿verdad? Eso tiene que ser así. Así que este Salmo 1 se titula Cantaré todas tus maravillas. Ese es el título que tiene este poema. Y dice, al músico principal sobre Mut Labén. Salmo, y dice quién es el autor, David. David es el autor, ¿verdad? Dice, sobre la muerte de un hijo. Eso es lo que quiere decir Mut Labén. Sobre la muerte de un hijo. Y esto le ha roto la cabeza a los especialistas. ¿Por qué dice eso allí? Sobre la muerte de un hijo hay muchas conjeturas. Se piensa que va a ser una melodía suave, lenta, como de funeral. Por otro lado, hay especialistas que dicen que no, que esto es más bien un instrumento concreto. Así que, pero es para que sepan, cuando usted abre su Biblia y dice, al músico sobre Mut Labén, es sobre la muerte de un hijo, sea la melodía, sea lo que sea. Bueno, el Salmo 9, el verso 1 dice, Señor, y cuando vamos al hebreo hay 4 letras que nos las tenemos que aprender en algún momento dado. La YHVH son las 4 letras que vienen arrastrando desde allá, desde el Éxodo, cuando Moisés, Dios le dice, dile al pueblo que, y le dice las 4 letras, te envió. Y eso quiere decir el autoexistente, el que existe o vive por él mismo. Eso es lo que quiere decir. Que esa palabra se ha traducido Yahvé, Jehová, Adonai, Señor. Para nosotros entenderla hoy en día, pues usted ve una Biblia, dice Señor. Esa palabra que se está traduciendo Señor, cuando uno va al hebreo, si está en hebreo, es estas 4 letras. Te alabaré, Yadá. La semana pasada lo estudiábamos, ¿verdad? ¿Qué era Yadá? ¿Alabar con qué? Con las manos extendidas, manos arriba, no es momificado, es manos extendidas, manos batiéndose,
Eso es lo que quiere decir te alabaré. Es reverenciar, adorar, alabar, glorificar con manos, como hace el hermano Tavo, que yo te puse la semana pasada de ejemplo, que las manos un poquito más llegan al cielo, con las manos esas enormes que tiene Tavo. Señor, te alabaré de todo corazón y hablaré. Así que aquí hay dos cosas. El Salmo 1 empieza con ¿qué? Vamos a alabar al Señor, pero ¿qué más? Hablar de Él. Quiere decir, vamos a ir a predicar, vamos a llevarle a alguien. ¿Y tiene que ser que le monte un sermón? No, predica con tu vida, con tus acciones. No hay que hablar mucho, ni hay que conocer mucha Biblia, hay que tener al Señor en el corazón. Y esa alabanza, esa predicación. Así que empezamos alabando y hablando de todos los portentos que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, en la vida del hermano, ¿verdad? Eso es lo que, vamos entonces, los escritores del Antiguo Testamento emplearon, y la semana pasada las estudiábamos, no sé si se acuerdan, tres palabras básicas: Barak, Alal, Yadá. Y a veces usamos palabras, por ejemplo, aleluya. ¿De dónde viene esa palabra? De halal, que de ahí se deriva aleluya. Y halal significa alabar o alaba a Jehová, alaba a Yahvé. ¿Eh? Eso es, de ahí viene el aleluya. Cuando usted dice aleluya, usted está diciendo alaba al Señor, alaba a Jehová, alaba al Adonai, o alaba las cuatro letras que pusimos. Así que, y Barak, que decíamos que era bendecir la semana pasada, que era arrodillarnos, Barak, de rodilla, bendiciendo al Señor. Y Yadá, que es la que decimos dar gracias con las manos extendidas. Así que en el hebreo tiene una serie de palabras y términos que nos ayudan a alabar al Señor. Verso 2. Por ti me alegraré, oh Dios, y cantaré alabanzas a tu nombre. Elión. El Elión es el Altísimo. Cuando usted dice vamos a adorar al Altísimo, culto al Altísimo, culto al Elión. Me alegraré y cantaré. ¿Cómo que vamos a cantar? ¿Se acuerdan el Salmo 100 la semana pasada? ¿Cómo que vamos a cantar? Alegres, a voz plena. Así que hay que alabarle, hay que cantar. ¿A quién? Al Elión. Esa palabra, Elión, la encontramos entonces en ese salmo tan conocido por nosotros. Ese Salmo 91, que uno se lo aprende de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Si vamos a, eso es Reina Valera del 60. Si vamos a la Biblia textual, que es la BTX, dice el que habita al abrigo del Elión. Así que Elión es el Altísimo. Mora bajo la sombra de Shaddai. Usted ve por ahí un templo que dice el Shaddai. El Shaddai, el Omnipotente. Diré yo a Jehová. Entonces usted encuentra una Biblia que dice, diré yo al Señor. Otras dicen, diré yo al Adonai. Diré yo a Yahvé. Entonces ustedes dicen, esta gente no sabe traducir. El que no sabe traducir es uno. Deje eso a los expertos. Esas cuatro palabras, esas cuatro letras, Y, H, V, H, se traduce Adonai, Yahvé, Jehová, Señor. Porque lo que pasó fue lo siguiente. Esas cuatro letras, ¿cómo se pronuncian? ¿Alguien de ustedes sabe? Ni los escritores tampoco, ni los expertos. Entonces empezaron a deducir por qué. Los hebreos le traducían Adonai. Y es que entonces Adonai es Señor. Tiene entonces, además de consonantes, tiene vocales, ¿verdad? Y se introducen las vocales y acabábamos con una palabra que no se sabe si es Yahvé o es Jehová. Así que cuando en la Biblia nueva usted deje de ver
Jehová. Ustedes se han fijado que casi todas traducen Señor. Las Biblias católicas, muchas dicen Yahvé, que se entiende que es una forma más correcta, pero en realidad nadie sabe. Bueno, seguimos entonces. Así que Salmo 1, oh, te alabaré con todo mi corazón, te alabaré y contaré tus maravillas. La Biblia textual dice, me alegraré y me regocijaré en ti, y entonaré salmos a tu nombre, oh Altísimo, oh Elión. Así que entonces, este salmo, ¿a qué nos está llamando? Fíjate que es un salmo de justicia. Lo primero que nos llama es alabar y contar las maravillas del Señor. No podemos estar callados. En el trabajo, en tu casa, en la esquina, en la tienda, donde sea, que se nos note que el Señor ha hecho cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, y eso a su vez en ese verso 2, eso me alegra y me regocija. Y entonces voy a entonar canto, aunque yo soy un desentonado, ¿verdad? Aunque seamos un desastre cantando. Así que entonces, en el verso 3, ante ti mis enemigos huyen. Fíjate que entonces en el verso 3 nos da la razón por qué Él está dando gracia. Está dando gracia ¿por qué? Porque los enemigos huyeron. Así que esa es la razón por la cual el salmista da gracia. Volvieron atrás, cayeron, perecieron. Así que el salmo tiene el propósito de que dar gracias porque Dios nos libró. ¿Y Dios nos libra de qué? ¿De qué te libró Dios esta semana? De tomar decisiones indebidas a lo mejor. ¿Sí? Amén, amén, amén. Amén, amén y amén. Al hermano Josita le explotó una estufa de gas y no le hizo nada. ¡Wow! Hay que dar gracias al Señor por eso. Y muchas, y muchas, y muchas. Que son las cosas que uno quiere ver un milagro enorme, que se mueva el monte, el vigía vaya a parar allá a la guancha. Eso no es así. Eso es un milagro. El Señor te guardó. Igual que al hermano Abraham. ¿Cómo lo ha? ¿Cómo lo guardó? Así que el verso 4, tú eres un juez justo. Desde tu trono tú defiendes mi causa y mi justicia. Dios es justo. ¿Sufre el justo? ¿Sufre Job? Sí, sufre. ¿Verdad que sí? Porque mientras estemos, como decía el apóstol Pablo, en este cuerpo de muerte, pues nos van a pasar cosas, enfermedades y de todo. Pero tú, Señor, tú sometes las naciones, tú destruyes al malvado y tú borras su memoria. Quiere decir que el malo no va a haber memoria de él. Uno se va a acordar, y es lo que tenemos que hacer nosotros, acordarnos del día bueno, de lo que el Señor hizo por nosotros. Los adversarios se han desvanecido, se han quedado destruidos para siempre. Se borró el recuerdo de las ciudades. Fíjate que el contexto del Salmo, David es un guerrero y está hablando de las guerras que él tuvo y de las ciudades que los israelitas pudieron, empezando por Jericó, de las ciudades que ellos conquistaron, ciudades cananeas, ciudades de los filisteos, ¿verdad? Así que todo eso va a quedar atrás. Pero tú, Señor, tú permaneces. El Señor permanece para siempre. Y su fidelidad es grande. Y su misericordia nueva cada mañana. O sea que eso es lo que uno se tiene que acordar. No lo malo. Entonces tú permaneces, Señor, para siempre. ¿Cómo, Abraham? Y estará. Pasado, presente, futuro. En el hebreo, ahí donde dice, pero tú, Señor, permaneces. Cuando uno va a los textos originales, lo que dice es, el Señor está sentado en su trono. En otras palabras, el que juzga está en el estrado. Esa es la palabra, permanece. Es que en español, pues claro, el texto hebreo pierde mucho. Y por más que se esfuercen los hermanos traductores, va a perder. Por eso a veces hay que leerlo
en muchas versiones para tú entender qué es lo que quiere decir. Y hay textos que no way, eso no hay forma de entenderlo. Y hay que deducir. Así que permanece es que el Señor está en su santo templo y en su santo trono. Quiere decir que el Señor está en ¿qué? En control. El Señor está en control. El verso 7 nos dice, todo contrasta todo esto, el carácter y la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los valores del reino, ¿tú crees que son eternos? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? El amor de Dios es eterno. La justicia de Dios es eterna. Pues de eso que el cristiano se tiene que pegar, que el amor de Dios es maravilloso y es eterno. ¿Por qué? Porque el juez justo está sentado en su trono y permanece, ¿verdad? El verso 8, con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. Eso quiere decir, mira que vemos maldad en el mundo. Y cuando uno empieza a mirar para atrás todas las atrocidades que el ser humano logra hacer, Juan, uno dice, pero ¿y de qué estamos hechos nosotros los seres humanos? Que somos tan hábiles para desarrollar lo malo, y uno piensa, rápido se nos viene el holocausto, los nazis, pero es que ha habido un montón de matanzas y cosas que nada que ver con los nazis. Muchas naciones se han dedicado a esto. Ahora mismo, en las naciones en África, que hay grupos que arrasan una aldea, se llevan las niñas, piden rescate, las someten a la prostitución, y así por el estilo, y así en Sudamérica, en Estados Unidos, Puerto Rico, donde quiera hay maldad. Entonces uno dice, Señor, ¿dónde tú estás? Ahí es que entonces el cristiano empieza a no que dude la fe, sino cuestiona el por qué Dios no interviene, ¿verdad? O piensa uno que Dios no interviene. Ahí es que está el detalle. Dios juzga con justicia y va a juzgar al mundo y está juzgando al mundo. Entonces, ahí nos vamos al otro extremo. Cada vez que hay un cataclismo, un terremoto, un volcán en erupción que no para, unos fuegos que no paran, entonces dice, Dios está juzgando al malo, Dios está juzgando al mundo. La justicia de Dios se está manifestando. Mire, deje que Dios manifieste y haga. No, nosotros no estamos para juzgar. Rosita. Ajá, claro. El asunto es, tú piensas, vamos a decir, es de humano, además de ser de humanos, errar, es de humano cuestionar. Ok, contéstense en ustedes. Ok. ¿Sí? Claro, que es normal tú cuestionar y preguntar, Señor, ¿por qué? Está bien, pero no, no es porque a mí. Ok, vamos a ver, Josita. Uh-huh. Exacto, exacto, porque a lo de la Rambla no y a la Xavier sí. Exacto, pero es que no es malo tú cuestionar, lo malo es tú tratar de, bueno, Job lo hizo, y cómo Dios cómo Dios le mató el pájaro en la mano. Le dijo, ven acá, cuando yo hice las constelaciones, los cielos, el universo, ¿dónde tú estabas? Job se tuvo que quedar callado. O sea, hay cosas que no vamos a entender.
Así que, pero nada, vamos a seguir, que si no. Verso 9, tú, Señor, eres ¿qué? Refugio. ¿De los quién? De los pobres y del todo que se sienta desamparado. El Señor es refugio, pero más que refugio, tú eres amparo en momentos de angustia. La Biblia textual lo traduce, sea Yahvé un alto refugio para el oprimido, un baluarte en tiempo de angustia. Lo quise traer en el texto textual por lo siguiente. Porque refugio y amparo, alto refugio o baluarte, es por lo siguiente. El concepto es cuando en ese tiempo tú te querías defender del enemigo, ¿dónde tú ibas a parar? A un gran un fortín, un fuerte, una ciudad elevada, donde fuera difícil atacar. Jerusalén está en 7 montañas. O sea, Jerusalén es un sitio bien alto. Así que entonces, cuando él dice aquí, Señor, tú eres el refugio, tú eres el amparo, tú eres el baluarte donde yo me voy a ir en el momento de la difícil, en el momento de la angustia, ¿dónde vamos a ir a parar? Al Señor, porque Él es la ciudad fortificada donde nos podemos. Ese es el concepto, cuando dice, tú eres mi refugio. Es el sitio donde el enemigo no me puede atacar. Donde el enemigo, aunque trate de atacar mi mente, no va a poder. Porque tú eres refugio, tú eres el baluarte. En ti confían los que conocen tu Shem. Puse la palabra hebrea porque no es lo mismo que nombre. ¿Cómo se llama el hermano? Antonio, Tony, Mariani, Tony. Pero el Shem es otra cosa. Cuando dice aquí, en ti confían los que conocen tu nombre. Eso quiere decir, en ti confían los que conocen tu carácter. Shem es tu naturaleza, tu carácter. ¿Tú conoces el carácter de Dios? ¿Qué es el carácter de Dios? Vamos a definirlo. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Todo eso, ¿es qué? Omnipotente. Todo eso es parte, si yo conozco, ese es el carácter de Dios. No es yo sé, yo conozco a Jehová, yo conozco al Señor. ¿Perdón? Eso es parte de su carácter. Dios es suficiente para todo. Así que cuando decimos yo conozco a Dios, es que yo conozco su carácter. Yo conozco todas esas definiciones que hemos traído. Amén. Ahí que entra cuán cerca tú vives a los pies del Maestro. Ese es el carácter que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero es el carácter de Él, que yo sé que Dios es fiel y que no va a fallar. Que yo, en el momento que yo vea la maldad rampante, con todo y eso, yo sé que el Señor, que como dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha mi carne con estos ojos, yo lo voy a ver. Eso está de los últimos capítulos del libro de Job. Entonces, canten al Señor y proclamen. La presencia especial de Dios era simbolizada ¿en dónde? En el arca de la alianza. Así que cuando dice proclamen entre los pueblos sus acciones, canten al Señor que vive ¿en dónde? ¿Dónde vive el Señor? Según el salmista, Dios vive en medio de su pueblo. ¿En dónde? En el arca. Recuerda que hemos estudiado el arca, con las cosas que hay dentro del arca. Pero el concepto hebreo era, Dios está en el templo. Dentro del templo hay un arca y Dios vive allí. Eso es un símbolo, el arca es un símbolo. Y nosotros decimos, y di ahora, ¿dónde vive el Señor? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo, ¿dónde mora? En cada uno, en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero aquí el salmista dice, canten y proclamen a aquel que vive en medio de su pueblo. ¿Dónde? En Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Sión es
Jerusalén, Sión hermosa. Así que la presencia especial de Dios era simbolizada por ese arca de la alianza, ese cajón de oro, revestido de oro, ¿verdad? Que tenía la vara de Aarón, maná y, según el libro de los Hebreos, y las tablas de la ley, que era el tabernáculo, que era la tienda aquella que ellos cogían para arriba y para abajo, y el templo en el monte de Sión. El Dios vengador, ya estamos en el 12. ¿Qué es el Dios vengador? Dios venga, Dios es un Dios vengador. El salmista lo que quiere decir es lo siguiente. Nueva versión internacional lo traduce de esta forma, NBI. El vengador de los inocentes. O sea, no es que Dios sea un vengativo. El concepto que está trayendo el salmista es, Dios es como el campeón, que cuando a ti te hace algo malo, hay alguien que va a salir por ti. Porque el concepto es, el vengador de los inocentes no pasa por alto el clamor de los afligidos. El que demanda la sangre, como traducen otros textos. Y tú miras y dices, wow, esto es un texto de horror. El que demanda la sangre es un concepto hebreo y de los pueblos antiguos donde se elegía dentro de la familia, había sido atacada, afligida, muerte, y alguien iba a salir en defensa por esa persona. Y ese es el vengador de la sangre. Y eso es lo que está diciendo David. Dios es el vengador de sangre por nosotros. No es que Él sea sanguinario. El concepto es, yo tengo un campeón. Y mi campeón se llama Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. ¿Verdad? Entonces, Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Tú me libras de las puertas de la muerte, para que las puertas de Sión proclamen tu alabanza. Vean, aquí hay dos puertas. El verso 13 dice, tú me libras de las puertas del Seol, porque yo no quiero estar allí. Tú me libraste de la muerte y me llevaste a las puertas ¿de dónde? De Sión. ¿Y cuáles son las puertas de Sión? Sión hermosa, Jerusalén. Recuerden que estos son poemas. Estos son poemas y este que es acróstico, lo que está diciendo es lo siguiente. Seol es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos, donde se describe como una ciudad fortificada. Mira qué interesante. ¿Sabe que el Seol, que es Dios la bendiga, es el Hades? Es una ciudad donde tiene puertas para entrar, no hay puertas giratorias, no hay puertas para salir. ¿Ok? ¿Qué concepto más interesante, ¿verdad? Por eso es el concepto, el que va para el infierno allí se queda. Porque las puertas no son giratorias, como estas puertas que dan vueltas y tú sigues dando. Las puertas van one way. Entraste y ahí te quedaste. Por eso es que entonces dice aquí que las puertas del Seol es una ciudad fortificada con puertas que abren solamente para ¿dónde? Para adentro. Una vez que entraste, ahí te quedaste. Por eso es que entonces Mateo 16, 18 dice, las puertas del infierno, en otras palabras, las puertas del Hades, porque Seol es en hebreo, Hades es en griego, es lo mismo, infierno. Se dice Seol en hebreo, Hades en griego. Lo que dice es, siendo el Hades equivalente al griego, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecen contra quién. Contra la iglesia, ¿verdad? ¡Wow! Se me fue de nuevo. Dale para atrás. Yo creo que yo puedo. Ok, aquí. Así que lo que está diciendo el salmista es, tú me libras de las puertas de la muerte. Lo que está diciendo es del Seol, porque voy a ir a Sión. ¿Quiere decir que no va a morir? No, eso no es lo que quiere decir. Mateo 16, 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia
y las puertas del Hades no podrán vencerla. Las puertas, porque era el concepto, que las puertas del Hades abre por un sitio nada más. El poder de la muerte no va a conquistar la iglesia. Por eso, ¿dónde está, oh muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria, ¿verdad? Entonces, el verso 18, ya estamos terminando, porque no siempre serán olvidados ¿quiénes? Los pobres. Y ahora, ojo ahora, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. En otras palabras, empezamos diciendo que esto es un salmo que habla de la justicia de Dios y que Dios está en su trono, que Dios es el juez justo, ¿verdad? En los salmos, la persona justa, en los salmos, es aquella que vive en relación cumpliendo la Torah. Yo soy justo si yo cumplo la ley. Ese es el concepto del texto antiguo, del Viejo Testamento. Pero en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿cuál es el término justicia? Se relaciona con la salvación específica de nuestro Señor Jesucristo. Ya es distinto. Son que a veces nos enredamos. Un hombre justo. Ahora mismo, ¿somos justificados por qué? ¿Porque cumplimos la ley? No. Por la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios desea que los seres humanos respetemos los derechos de los demás, que hagamos lo recto y lo correcto. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos rapidito ahí. Así que el concepto de justicia, hoy por hoy, somos justificados por la sangre de Cristo, no porque yo cumplo la ley. Pero entonces, en adición, este salmo nos trae aquí, no tuerzas el derecho de quién, del extranjero, del huérfano, del esclavo. En otras palabras, tenemos que ser sensibles, tenemos que ayudar al que está pasándolas mal. Isaías 5:8, verso 6, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es? Mira cómo Isaías, que me decía la hermana Aida, que vamos a tener un servicio especial sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Isaías lo describe, que suelten las ataduras, que suelten las cargas, que pongan en libertad y que rompan todo yugo. En otras palabras, eso es ayunar, no es que te abstengas de comida y de bebida, es que hagas todo esto. A todo el que está ahí es que tenemos que... Bueno, resumen, como vemos, hay que velar por los derechos de ¿quién? De los demás, de los débiles y vulnerables. Dios desea que las personas débiles y vulnerables de la sociedad sean tratadas con ¿qué? Justicia y misericordia. Y Dios desea que las personas de fe, eso somos nosotros, actuemos. Así que no seamos, hay que ayudar al menesteroso. Y las personas de fe no debemos tener miedo al juicio de Dios. ¿Por qué? Si tratamos de manera correcta a los demás, no le tenga miedo al juicio. A veces, no, es que yo no me he portado bien, no, es que yo no sé qué. Mira, nada que temer al que al que demuestra amor y misericordia, porque ese es el carácter de Dios. Y entonces, eso nos lleva aquí a estos dos textos últimos y ya, con esto vamos a acabar. Mateo. Los dos textos están en el libro de Mateo, en el Evangelio. Mateo 7 dice, nunca os conocí. Y estos eran gente que hacían milagros, hablaban lenguas, resucitaban muertos, de todo. Y el Señor les dice, no, es que esto no se trata de eso. En aquel día muchos dirán, Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dice, nunca los conocí, apártense de mí. Porque el asunto no estriba en todo esto. Y entonces de Mateo 7 nos lleva, como decía aquel pastor, al examen final. Mateo 25. Cuando el juicio de las naciones, los cabritos para acá y los corderos acá. Y dice, entonces vengan al rey, dirán a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo,
estuve enfermo, estuve en la cárcel. ¿Y qué ustedes hicieron por mí? Todo eso. Y a esos, fíjate que no habla de milagro, no habla de profetizar, no habla de hablar en lengua, no habla de mover montaña, habla de cuando hay alguien en el hospital, ve y visítalo. Alguien tenía hambre, dale de comer, tenía sed. Hay un forastero, dale albergue. De eso es que se trata. Así que, como decía ahorita, no tengan miedo al juicio de Dios. Si usted cumple con esto, usted pasa la materia, porque la materia en el juicio, en el examen final, es relaciones humanas. Relaciones humanas. Ese es el texto. Ese es el libro de texto por el cual nos van el Señor nos va a juzgar. Fíjate qué interesante, y los dos textos están en Mateo. Vamos a orar y terminamos. Dios de justicia, inclinemos nuestros rostros. Venimos ante tu presencia con regocijo, Señor, sabiendo que tú eres un juez justo sobre toda la humanidad. Te rogamos que nos defiendas en la hora dura. Tú eres nuestro Redentor. Te damos gracias por la forma en que tú nos proteges, Señor, juzgando con justicia no solo a las personas individuales, sino toda la creación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.